Buenas tardes, Dios les bendiga en esta hora. Hoy vamos a compartir un estudio sobre el libro de Génesis capítulo 3. Vamos a estar hablando sobre la desobediencia del hombre. ¿Sí? Todas las personas que se vayan conectando, es un placer tenerles. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan y se vayan conectando, está bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Génesis capítulo 3, acerca de la desobediencia del hombre. Vamos a mirar lo que dice Génesis 3 del 1 al 3, dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La pregunta para estos versículos que acabamos de leer es: ¿de dónde salió la serpiente? Porque a Satanás se le ha llamado la serpiente antigua. A Satanás se le ha dado el nombre como el hijo de pecado, el hijo de perdición, el dragón escarlata, y se le han puesto muchos nombres, pero cuando nosotros miramos en el huerto del Edén, que Dios pone al hombre y a la mujer, les da voluntad propia para que decidan si van a servir a Dios o no. En este caso, la pregunta es: ¿de dónde salió la serpiente? Bueno, sabemos que la serpiente representa a Satanás, aunque esta serpiente fue una serpiente física, ¿verdad? Y esta serpiente, Dios permitió que por medio de la serpiente darle voz a Satanás, ¿sí? Para que estuviera pareja esa lucha, ¿verdad? En la cual Satanás se pueda infiltrar y pueda tratar de engañar al ser humano, ¿sí? Ok, vamos a mirar. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Verdad? ¿De dónde viene este ser o esta entidad diabólica que se llama Satanás? El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, del versículo 12 al 19, vamos a mirar cómo Dios le dice al profeta: ve y profetízale al rey de Tiro. El rey de Tiro fue un rey físico que existió en la antigüedad. Tiro fue una ciudad que también existió. El profeta va a profetizarle a este rey físico. En los primeros versículos del capítulo 28 empieza a profetizarle al rey. Pero luego en el versículo 12, el profeta empieza a mirar que detrás del rey hay una entidad diabólica, que hay un ser maligno detrás del rey, en el mundo espiritual. Entonces es allí cuando ya el profeta le empieza a hablar a Satanás. Empezó con el rey, pero luego se metió al mundo espiritual tenía ojos que podía mirar. El profeta tenía esos ojos espirituales que podía mirar a esa entidad malvada que era Satanás y que estaba detrás del rey de Tiro gobernando. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos los días de tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí está hablándole a la persona, a la entidad diabólica, ¿verdad? También el libro del profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, y Satanás no es feo, porque dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Aquí miramos que ¿de dónde salió la serpiente? Bueno, pues la serpiente es Satanás, que Dios derribó del cielo y ahora está en la tierra, ¿verdad? Ok. Estamos mirando que en estos primeros versículos estamos mirando que Dios hace responsable al hombre, ¿verdad? En estos primeros versículos de Génesis, Dios le dijo a Adán, cuida del huerto, ¿verdad? El hombre siempre va a ser responsable porque el hombre es la cabeza, ¿verdad? Así como la cabeza principal es Dios, luego Dios delegó al hombre y luego después del hombre la mujer y luego los hijos y así, es como un organigrama, ¿verdad? Pero Dios hace responsable al hombre. El error de Eva fue hablar con la serpiente, la cual representa a Satanás, el cual es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole Cristo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Hablando de Satanás, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿por qué la serpiente habló? Esa es una pregunta. ¿Por qué la serpiente habló? ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que primero, porque Dios permitió que la serpiente hablara. Los animales, obvio, no hablan. Sin embargo, si Dios permite, y si para Dios no hay nada imposible, le permitió a la serpiente hablar para que Satanás diera su argumento o poder intentar engañar al hombre, ¿verdad? Que por cierto tuvo éxito. Ahora quizás usted diga: ¿a poco los animales hablan? Bueno, en este caso Dios permitió, ¿verdad? También hay un pasaje en la escritura en Números capítulo 22 del 27 al 34. Nos habla de un hombre, de un profeta que se llamaba Balaam, el cual era profeta del pueblo de Israel. Y tenemos un rey que se llamaba Balac, hijo de Zippor. Era un rey de Moab. Este rey moabita le dijo al profeta de Israel, le dijo: oye, maldice a Israel. Si tú lo maldices, mi ejército va a poder derrotarlos. Y el profeta dijo: no, pues es que no se puede, porque es el pueblo de Dios, no puedes maldecir al pueblo de Dios. Entonces el rey Balac le ofreció dinero, le ofreció dones, le ofreció dinero. Y entonces el profeta, que fue un profeta amador del dinero, le dijo: déjale, le pregunto a Dios. Y le preguntó a Dios y Dios le dijo: no puedes maldecir a Israel. Israel es bendito. Y ya le dijo: no, pues dice Dios que no lo puede maldecir.
y le ofreció mucho más ganancias. Y otra vez va con Dios, hasta que Dios se enfadó y ya le dijo, bueno, ve con ese rey, pero vas a hablar las palabras que yo voy a poner en tu boca. Y así fue, se fue el profeta y iba montadito en su burrita, en su asna, y cuando iba de camino, de repente el asna miró el ángel de Dios con una espada desenvainada, y la burrita se paró y ya no quiso caminar. El profeta no miraba al ángel. Entonces el profeta le empezó a pegar a la asna, a pegar tanto, que Dios permitió que el asna hablara. Y el asna le dijo, ¿por qué me golpeas? Y el hombre estaba tan enojado que le dijo, no, pues es que no me haces caso y que no sé qué. Y le dice el asna, pero ¿cuántas veces no te he servido? Y ahí empezaron a hablar, empezó una discusión entre el profeta y el asna. Ya al final Dios le abrió los ojos al profeta y miró al ángel con la espada desenvainada. Y el ángel enojado le dijo, si no hubiera sido por la burrita, te hubiera matado a ti también. Y hubiera dejado a la burra así con vida. Pero este era un profeta avaricioso. Pero ahí Dios permite que el asna hable. Entonces para Dios no hay nada imposible. Prosigamos. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí lo primero que miramos en estos versículos es que la serpiente niega la palabra de Dios. Es como si Satanás le dice a la mujer, no, Dios es mentiroso. Eso no es cierto que Dios te dijo. Satanás niega la palabra de Dios y la distorsiona a la misma vez. Porque el mandato era ni siquiera tentar el árbol. Comer pues era mucho más, ya ir más profundo. Esta tentación para Eva fue a la carne, porque era agradable a los ojos. Ella miró y se le antojó el fruto. La mujer falla y cae en la tentación. También la tentación era a la mente, codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Para esto, entonces miramos que la mujer cae en la tentación, ¿verdad? Pero para esto vamos a mirar en Mateo capítulo 4 del 1 al 11, cómo también Jesús fue tentado. Pero en este caso Jesús salió victorioso. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostengan, para que no tropiece tu pie en piedra. Eso le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le dijo, mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí estamos mirando la tentación de Jesús, ¿verdad? Pero recordemos que Jesús fue tentado los 40 días. Se nos mencionan 3 tipos de tentaciones como un ejemplo, pero realmente fue tentado los 40 días. Y en este caso Jesús supera la tentación. ¿Por qué? Porque Él es nuestro poderoso Salvador. Él es nuestro poderoso Salvador. Si Jesús no hubiera podido soportar la tentación, entonces Jesús no me puede salvar a mí. Pero Él fue para ser tentado para demostrarnos a nosotros que Él es nuestro poderoso Salvador. ¿Sí? Él es nuestro poderoso Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí la palabra de Dios nos dice que cuando el pecado entró, se miraron desnudos, se les abrieron los ojos. En los tiempos de Adán y Eva, creemos firmemente
que ellos tenían un cuerpo de luz. Y cuando el pecado entró, esa luz se apagó y entonces ellos se miraron desnudos. Ahora quizá usted diga, ¿cómo puede comprobar eso con la Biblia? Bueno, pues es muy fácil, mire. Se recuerda que todo lo que perdió el primer Adán cuando fue tentado y pecó. Cuando Adán pecó, haz de cuenta que Satanás lo despojó de todo lo que Adán tenía. Por ejemplo, Adán tenía poder sobre los elementos. Adán, todo lo que tenía Adán se lo quitó Satanás. Pero la Biblia nos enseña que el segundo Adán, hablando de la persona de Cristo, él recuperaría todo lo que el primer Adán había perdido. Entonces, ¿se recuerdan cuando Cristo estuvo en el monte de la transfiguración? Bueno, pues la Biblia nos dice que Jesús se transfiguró en el monte y la luz no vino de afuera hacia adentro, sino que vino de adentro hacia afuera, dándonos a entender que ese mismo cuerpo tenía a Adán al principio. Ahora Jesús lo estaba recuperando. Y esa es la bendita esperanza de cada uno de nosotros. Ese mismo cuerpo, ese cuerpo perfecto, ese cuerpo de luz. La Biblia dice que estaban desnudos y luego lo primero que hicieron ellos, se vistieron con hojas de higuera. Las hojas de higuera representan la justicia del hombre. Y el ser humano jamás podrá llegar a la presencia de Dios por medio de su propia justicia. ¿Sí? Entonces, las hojas de higuera, Dios las rechazó. Y lo primero que hace Dios es que mata a un animalito. Mata a ese animalito y le quita las pieles al animal y cubre al ser humano con pieles. Dando a entender Dios de que desde que el pecado entró, ahora se tiene que hacer un sacrificio de un animalito inocente para cubrir el pecado del hombre. No quitarlo, sino nada más cubrirlo. Pero ese animalito inocente representaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apuntaba hacia Cristo. Entonces, las hojas de higuera Dios no estuvo satisfecho con ello. Nosotros necesitamos la justicia de Cristo en nosotros. ¿Ok? Vamos a mirar Génesis 3:8. Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Adán y Eva, lo primero que es, no confesaron su pecado, más bien se escondieron. Y ese fue el problema, de que ellos no confesaron su pecado, sino que huyeron, se escondieron. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, quien cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Prosigamos, Génesis 3, 10 al 12. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí lo que primero que miramos es que el hombre no se hace responsable de lo que Dios le delegó. El hombre es responsable. Y lo primero que hace es que no quiere hacerse responsable, ¿verdad? Lo primero que hace el hombre es que el hombre culpa a la mujer. Dice, la mujer que me diste, esa me dio a comer y pues ni modo comí. Y ahora estamos con el problema, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Siempre el hombre será el responsable. Que la familia se destruyó, el hombre es el responsable. Que la mujer se fue con otro hombre, el hombre es el responsable. Porque el hombre es el que tiene que cuidar el huerto. El hombre es el que tiene que cuidar a la familia. El hombre es el que tiene que cuidar a los hijos, que tiene que cuidar a la esposa. Entonces el hombre es el responsable. ¿Sí? A mí me ha tocado mirar, por ejemplo, a veces miro a pastores o evangelistas que andan ahí
sirviendo a Dios y tienen una familia destruida. Los hijos andan en droga, los hijos en la prostitución, robando. Pero ellos andan ganando almas. Andan allá predicándole al mundo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer como cabeza del hogar, en este caso el padre de familia, es tener éxito con la familia. Si un hombre no tiene éxito con su familia, entonces pues no puede seguir más adelante, y mucho menos dirigir una iglesia, y mucho menos andar en un ministerio, porque lo primero que tiene que hacer el hombre es tener éxito con su familia. Dice la palabra de Dios que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? Entonces, el hombre es el responsable, ¿verdad? Se oye feo, a muchos no nos gusta, pero esa es la verdad. Génesis 3:13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Ahora la mujer culpa a la serpiente. Y como la serpiente no puede echarle la culpa a nadie, pues entonces le cae la maldición. Sin embargo, también Adán traerá su consecuencia, la mujer también, y también la serpiente. Y de paso la llevaría hasta la tierra. Vamos a proseguir. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición de la serpiente fue arrastrarse sobre su pecho y comer polvo todos los días de su vida. Esa fue la maldición sobre el animal físico que fue la serpiente, porque Satanás nomás se le metió y luego la dejó, y nomás la dejó embarcada. Ahora vamos a mirar la primer profecía sobre el Mesías en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La enemistad entre la mujer y la serpiente, esto representa una lucha entre el bien y el mal. Una lucha prolongada a través del largo tiempo que todavía existe. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 16. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí miramos la lucha que lleva la mujer con Satanás, porque el dragón es Satanás. Se le metió a la serpiente, pero luego también nos lo identifica como el dragón. Entonces, la mujer, de la descendencia de esta mujer vendría Jesucristo. Por eso hay una lucha entre la mujer y el dragón, o sea, Satanás. Pero al final, la Biblia nos dice que la descendencia de la mujer, de donde vendría Cristo, que es Cristo el que le pisa la cabeza a la serpiente. Entonces, de esta forma, pero también dice que la mujer no salió librada, sino que también a la mujer le picó en el calcañar, o sea, acá por abajo del pie. Entonces la mujer tampoco va a salir librada. O sea que es una lucha con dolor. Es una lucha que ha habido a través del tiempo, pero ha sido una lucha donde ha habido dolor. Vamos a proseguir. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo para su marido será para su marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Verdad? Dios le bendiga, hermana Esther López. Qué bueno que se unió. Aquí miramos que la maldición de la mujer sería que tendría dolores al tener hijos. Entonces, las mujeres cuando están teniendo su parto, su hijo, díganle a Eva por qué falló, ¿no? Porque fue la culpa de Eva. Bueno, fue la culpa más bien de Adán, porque Adán era el responsable. El marido se enseñoreará de la mujer. Esto significa que el hombre tomaría las decisiones
de los deseos de la mujer. Vamos a proseguir. Vamos a mirar la maldición sobre el hombre. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 20. Dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Aquí nosotros, lo que miramos nosotros aquí en esta escritura, es de que Adán, como consecuencia de haber obedecido a su mujer, porque yo pienso que fue el primer mandilón en la tierra, porque la mujer le da y yo como. Bueno, ya ni modo, ¿verdad? Entonces, lo primero que es que tenía que trabajar ahora, ¿verdad? Tenía que trabajar y la tierra antes daba el fruto de una forma natural, sola. No ocupabas labrarla, no ocupabas echarle fertilizante, solita la tierra producía. Producía los ricos manjares, las frutas, el mango, el plátano, todo lo sabroso. Pero ahora la tierra estaría maldecida y ahora tendría que labrar la tierra, tendría que echarle fertilizante, tendría que esperar la lluvia y fue algo tremendo. Entonces ahora tenía que trabajar con el sudor de su frente para comer del fruto de la tierra, ¿verdad? También miramos que la tierra fue maldecida, ¿verdad? Y la tierra va a ser redimida, hermanos. La tierra va a ser redimida cuando Cristo venga también. Los árboles van a ser redimidos, toda la creación va a ser redimida. También hubo una separación entre el hombre y la mujer. Al principio, Eva se llamaba Adán. Adán pues se llamaba Adán. Los dos se llamaban Adán. Eran uno. Pero cuando entró el pecado, fue Adán y Eva. Ahora, ¿dónde dice eso? En Génesis capítulo 5, versículo 2 dice, y el nombre de ellos fue Adán, al principio. Entonces, vamos a proseguir. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio que Dios hizo para cubrir al hombre, ¿verdad? Sabemos que Dios no aceptó las hojas de higuera para nada, sino que mató a un animalito y le quitó las pieles al animalito y ahora los cubre. Cubre al ser humano por primera vez, pero no le quita el pecado, solamente lo cubre. Hasta que apareciera Jesucristo y como dijera Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sí borraría nuestro pecado para siempre, pero por el momento Dios le enseña a Adán y le dice, de aquí en adelante, Adán, tienes que hacer un sacrificio por tus pecados. Eva tiene que hacer un sacrificio por sus pecados. Los hijos que tengas, enséñales que tienen que hacer un sacrificio por sus pecados. Porque yo no voy a aceptar las hojas de higuera, no voy a aceptar la justicia humana propia. No, necesito un sacrificio. Y como dijera el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todos purificados según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ok, entonces aquí nosotros miramos que Dios rechazó la justicia, las hojas de higuera que representan la justicia humana. La justicia humana jamás nos podrá llevar a Dios. Tiene que ser una justicia mayor. Y esa justicia mayor la tiene Cristo. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la justicia de Cristo nos arropa. Y es por medio de esa justicia que nosotros vamos a llegar al cielo, ¿verdad? No somos nosotros, no es nuestra habilidad, no es lo bueno que seamos, no es lo santo que seamos. Todo se lo debemos a Jesucristo. El Padre nos mira a través de Cristo y nos mira santos por medio de Cristo. Nos mira justos por medio de Cristo. Nosotros no tenemos nada que hacer. Jesucristo es el que nos ha dado la salvación y por medio de Él obtendremos todo. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Adán y Eva fueron expulsados por amor. Fueron expulsados del huerto por amor. ¿Por qué por amor? Bueno, cuando Eva comió del primer árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, si ellos hubieran alargado a comer del otro árbol, hubieran vivido para siempre, eternamente en pecado, y no hubieran podido ser redimidos por nada. Ya. Por eso Dios dijo, rápido, sácalos. No sea que alarguen su mano hacia el otro árbol y vivan para siempre, pero en pecado, sin poder ser redimidos. Por eso los sacaron rápido, para que no vivieran condenados eternamente y para siempre. Los sacaron rápido, por eso los expulsaron del paraíso, para que no tomaran de ese otro árbol. Ahora, lo bonito es que todos aquellos que lleguemos al cielo, cuando Jesucristo venga por su iglesia, en la Nueva Jerusalén estará ese mismo árbol que estaba en el huerto del Edén, el árbol de la vida. Y Dios nos va a dar el privilegio de comer de ese árbol, pero ahora sí vamos a estar sin pecado, comeremos de ese árbol y viviremos eternamente y para siempre, pero sin pecado. Ahora vamos a mirar Génesis 3, 23 al 24, aquí vamos a mirar la expulsión del huerto de Adán y Eva. Vamos a mirar cómo los expulsan. Génesis 3, 23 al 24. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Lo sacó, puso una espada que se revolvía para que no pudieran entrar ya otra vez. Y la Biblia nos enseña que cuando ellos fueron expulsados, la Biblia nos enseña que Adán vivió 930 años y nunca se habló en la Biblia que, oye, Adán se arrepintió. Yo creo que sí se hubiera escrito si Adán se hubiera arrepentido. Lo más probable es que no se haya arrepentido, o lo más probable es que no, porque pues, si no se hubiera escrito, ¿verdad? Pero bueno, miramos que pues, si puso Dios puso dos querubines a la puerta del huerto del Edén, y esos querubines tenían sus alas así, hacia el frente. Y lo que hacían los querubines era que estaban anunciando que allá estaba el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Estaban apuntando hacia la persona de Jesucristo en el futuro. Bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Para nosotros ahorita ya es pasado. Y aquí terminamos con el capítulo 3 de Génesis. Me da gusto los que hayan entrado al live. Y si no, puede ver la repetición en TikTok, ahí lo voy a dejar. Si quiere ir a ver el capítulo 1 y el capítulo 2 que ya están allí, también los tengo en YouTube. En YouTube tengo estos estudios y algunos otros más. Para las personas que quieran ir a ver, ahí estoy como @Ismael Díaz, creo que es 321, si no me equivoco. Y pues ahí dese una vuelta. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, es gratis. Necesito 1000 suscriptores. Ok, que Dios me los bendiga a todos. Dios le bendiga a hermana Esther, que estuvo atenta al live. Un saludo al hermano y a sus hijos. Dios le bendiga.